nuestras vidas. Amén. Ya vamos a mirar este tema. Vamos a mirar hoy el tema como aparece ahí, el manto del Espíritu Santo. Esto aparece en la palabra para enseñarnos cómo funciona en el área espiritual esta parte. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19. Dice lo siguiente: Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su... ¿Sí están conmigo? Creo que leí muy rápido. Ok, nuevamente, primer libro de Reyes 19, 19, Antiguo Testamento. Elías salió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a él y arrojó su manto sobre él. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado hablar acerca del término el manto. Hoy en día, por ejemplo, es muy mal utilizado el término de el manto. Resulta que por alguna extraña razón asumimos que el manto que Elías lanzó sobre Eliseo era un manto de cobertura personal. Y entonces hoy decimos que hay personas que ejercen cierto ministerio y que ponen su manto sobre otras personas dándole una cobertura personal. Voy a poner un ejemplo. Aquí está Samuelito, uno de nuestros pianistas. Entonces yo, a nivel simbólico, me quito la chaqueta y la lanzo sobre él y digo: Samuelito, pongo sobre ti el manto apostólico. Y eso está completamente lejos de la Biblia. Voy a explicarles por qué. Algunos que han estado con nosotros han podido compartir este mensaje, pero bíblicamente, ¿qué representa el manto? ¿Recuerdan a la mujer que se acercó a Jesús y dijo: si tocare con mi mano el borde de su manto? El manto, según la ley de Dios, representa la presencia de Dios, ¿sí? La autoridad de Jehová el Padre, ¿sí? Y el reconocimiento de Jesús, los flecos, como el Mesías. Por lo tanto, cuando Elías se acerca a Eliseo y arroja sobre él su manto, le está diciendo: Dios te está llamando. No es Elías, es Dios. Amén. Por esta razón, el manto significa el llamamiento directamente ¿de quién? De Dios. ¿Es clara esta parte? Ahora, en el Antiguo Testamento también significaba el manto la posición de maestro y alumno. Es decir, Elías era profeta. Por lo tanto, Dios le estaba llamando a Eliseo para que fuese profeta. Entonces, pues Dios tiene que ubicar a un profeta para que le enseñe al que viene cómo va a ser o cómo debe ser un profeta. Amén. Por eso extiende su manto sobre Eliseo. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que Eliseo no estaba pidiendo el llamado. Eliseo no estaba buscando el llamado a ser profeta. Eliseo no estaba diciendo: oh Dios, cómo me gustaría ser un profeta. Envíale cartas a Elías para que venga y me enseñe cómo ser un profeta. No. Es una decisión ¿de quién? De Dios. Dios es el que escoge. ¿Por qué Dios cambió esto de esa manera? Porque antes de los profetas, todo el desarrollo de la parte del templo se vivía a través de los sacerdotes, de los levitas. Y este servicio era heredado de padre a hijo, de padre a hijo, a nieto, a bisnieto, etc. Pero hubo un tiempo en el que los levitas, los sacerdotes, dejaron de obedecer a Dios. Por lo tanto, Dios quita el sacerdocio por herencia y lo pone por llamado e instituye a los profetas. ¿Estoy siendo claro aquí? Sí, estamos todos conectados en esta línea. Por esa razón, hoy en día, si yo soy pastor, escúcheme bien que esto es importante,
Yo no puedo decirle a mi hijo que él se tiene que quedar como pastor en este lugar. Si él no tiene el llamado, no hay nada que hacer. El ministerio hoy en día no es heredado. El ministerio hoy en día es por llamado. Si mi hijo tiene el llamado y me dice: papá, yo quiero continuar con este ministerio, si llegase a ser, si no es que Cristo viene antes, perfecto. Como también puede ser que Dios lo mande a otro lugar, porque el ministerio ahora es por llamado. Así instituye a Dios entonces que Eliseo recibe su llamado a través del manto, que significa el llamado del Padre directamente. Ahora, la primera pregunta que viene hacia nosotros es: ¿será que yo tengo un llamado? ¿Se ha hecho alguna vez usted esta pregunta? ¿O sencillamente ya venimos acostumbrados al modo o al modelo que tiene la iglesia hoy en día? En donde hay una iglesia donde está solamente un pastor y todos los demás son ovejitas que trabajan en pro de hacer crecer ese ministerio. Estamos tan acoplados a este modelo que se nos ha olvidado pensar: uno, si yo tengo un llamado, y dos, si yo he sido ungido por el Espíritu Santo para ejercer ese llamado. ¿Por qué? Porque venimos acoplados a el pastor y pare de contar. Amén. Muchos se preguntan esto, pero déjeme decirle algo: todos tenemos un llamado. Dígale al que está cerca a usted, si no es de la zona familiar, dígale: tú tienes un llamado. Ahora muchos dirán: uy, no, pero yo ser pastor, yo ser profeta. No, vamos por partes. Vamos por partes. Porque el llamado que todos recibimos en primera instancia es el llamado de salvación, el manto de salvación que nuestro Señor Jesucristo pone encima de todos nosotros. ¿Cuántos han sido llamados? Amén. Somos salvos por ese llamado, por el manto de salvación. Recuerda que el manto simboliza reconocer a Jesús como el Mesías. Por lo tanto, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que entregó su vida para perdonar nuestros pecados, tú tienes sobre ti el manto de salvación. Algo entre Él y tú. Entre Él y tú. Amén. Así que tú ya tienes un llamado. ¿Qué sigue ahora? No puedes confundir el manto de salvación con el manto de la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si bien todos somos sellados con el Espíritu Santo, no todos hemos sido ungidos para desarrollar una obra ministerial dentro del cuerpo de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Dice claramente que hemos sido ungidos, dice la palabra, para toda buena obra en el cuerpo de Cristo. Y una cosa es el llamado a ser salvo y otra cosa es el llamado a ministrar. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nos tenemos que preparar para ser ungidos y desarrollar toda buena obra. Si no nos preparamos, iglesia hermosa, vamos a pasar por una de las situaciones más dolorosas de nuestra vida, y es tratar de imitar a otros en lo que están haciendo y por consiguiente tener una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo no puedo hacer lo mismo que está haciendo Marcos Witt en su congregación. Yo no puedo hacer lo mismo que están haciendo aquí, allá o acullá. No, yo debo ser guiado por el Espíritu Santo para que sea Él quien obre en cada uno de nosotros. Amén. Ese es el manto del Espíritu Santo. Yo no puedo pensar que entonces ya hoy acepté al Señor y en 2 meses ya puedo ser pastor, evangelista, maestro. ¿Cuántos ministerios hay? 5 instituidos por el Señor Jesucristo: pastor, maestro, evangelista, apóstol y profeta. Todas las congregaciones, escúcheme bien, todas las congregaciones deberían tener
estos 5 ministerios. Los deben tener. ¿Por qué? Porque fueron los que instituyó el Señor para la obra. Si yo soy pastor, amén, pero no soy evangelista. Si yo soy pastor, no puedo ser apóstol. ¿Por qué? Porque un apóstol tiene que estar viajando, abriendo obras e instituyendo un pastor. ¿Usted cree que yo podría ser apóstol y pastor al mismo tiempo? No, porque un pastor tiene que estar pendiente de su rebaño, de sus ovejas. Un apóstol tiene que estar pendiente de abrir obras. Según la Biblia, ese es el parámetro correcto de ese ministerio. Amén. Entonces yo no puedo ejercer cosas para las cuales Dios no me ha llamado. A veces nosotros tratamos de hacer cosas que otros están haciendo porque pensamos que esa es la mejor manera. Y déjeme decirle que en la Biblia hay un caso muy impresionante acerca de esto. Vamos a mirarlo en el Nuevo Testamento, Hechos, capítulo 4, versos 36 al 37. Este es un caso interesante. Hechos, capítulo 4, versos 36 y 37. Dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita. ¿Cuál es la característica de él? Levita, subráyelo, porque esto es muy importante para lo que vamos a hablar ahora. Natural de Chipre, como tenía una herencia terreno, la vendió y trajo el precio y lo puso ante los pies de los apóstoles. Bien, hasta aquí todo está bien. ¿Por qué todo está bien? Déjeme explicárselo, por favor. Según la ley judía, los levitas, es decir, los sacerdotes, viven ¿en dónde? Hoy estamos conectados. ¿En dónde viven los sacerdotes? En el templo. Comen de lo que llega al templo. Por lo tanto, según la ley, el levita no debía tener o no debe tener un terreno o una tierra propia. Cuando el levita reconoce a Cristo como su Salvador, dice: la verdad, yo no lo necesito. Por lo tanto, sé que hay gente que necesita más que yo. Entonces vende ese terreno, porque por la ley para él no lo necesitaba, y lo pone a la disposición de los apóstoles para que ellos lo administren conforme a como Dios les guíe. Esa parte estaba bien, o está bien, es bíblica, está centrado en levita, por esas razones que él lo hace, ¿sí? Y todo bien. Y dice la Biblia más adelante que la gente dice: wow, y le alababan, no en el sentido de la adoración a Dios, sino que alabanza es todo lo que exalta a la persona. Wow, eres tremendo. ¿Usted cree que yo hubiera podido hacer eso? A mí me parece difícil. Hay gente que puede sembrar algo en la obra y otros que no, porque eso es conforme a cómo se propone en el corazón, ¿sí? Y el levita lo hizo. Pero mire lo chistoso. Tenemos también más adelante a una persona que no entiende lo que está pasando y trata de imitar la acción de este levita para obtener ¿qué? Alabanzas de las demás personas, la admiración de las demás personas. Capítulo 5 del libro de Hechos, versículo 1 al 11. Dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, es decir, no vendiéndola. ¿No se te quedaba para ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder el dinero? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír esto, Ananías cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo enterraron. Ahora, más adelante dice que su mujer también sucumbe a la mentira y muere. ¿Qué tenemos aquí? El problema no es, escúcheme bien, el dinero.
Aquí el problema no es el dinero, y es algo que yo les he hablado mucho a ustedes. Ojo, si a ustedes tratan de enredarlos para manipularlos con la Biblia para obtener dinero, no hagan eso, no se permitan hacer eso. Aquí el problema es el tratar de imitar lo que otro estaba haciendo para obtener las alabanzas, los favores y como los aplausos de las otras personas. A Bernabé le quedó fácil, ¿sabía? Porque por su condición de levita podía hacerlo, pero Ananías no. Ananías no tenía en su corazón realmente el querer hacerlo como era. Ananías no sabía bien lo que estaba haciendo. Por eso cuando vende la heredad y ve el dinero dice: no, válgame, allá no necesitan todo eso, y sustrae una parte. Me estoy haciendo entender con esto, ¿verdad? De la misma manera, hay personas que quieren iniciar con ministerios o hacer ciertas labores en la obra sin saber si tienen la capacidad, si están preparados, si en su corazón realmente está ese amor para ejercerla. Solo buscan las alabanzas, el aplauso y el reconocimiento de los que los están mirando. Por consiguiente, cuando eso se hace de esta manera, la persona cae en una muerte espiritual. Tarde o temprano eso va a pasar. Tenemos grupos de alabanza en donde todo está sonando bien, y cuando algo empieza a sonar mal, algunos músicos dicen: no, yo no me voy a boletear así, yo no vuelvo a ministrar. ¿Realmente estaba en su corazón el adorar a Dios? No, solo en que los miraran. Al pastor que dice: uy, abramos una obra, y tan pronto la cosa empieza a verse mal, cuando empieza a pasar por necesidad, dicen: no, esto no, y se aparta de Dios. Aquel que busca un liderazgo y cuando tiene algún problema con algún hermano, no vuelve a la iglesia, se aparta. ¿Por qué? Porque no estaba preparado, porque su corazón no estaba dispuesto realmente para servir, simplemente estaba imitando lo que otros estaban haciendo. Alguien vino sobre ellos y le dijo: tú tienes un ministerio. Sintió que hubo un manto ahí de cobertura y se propuso hacerlo sin prepararse. Por lo tanto, lo que sigue, ¿qué es? Muerte espiritual. Una cantidad de problemas, encontrones. Pero si yo digo esto, ¿por qué me pasa aquello? Pero si este está diciendo esto, ¿por qué hace lo otro? Este caso es muy importante para nosotros, para entender que antes de ejercer cualquier obra ministerial en el cuerpo de Cristo, debemos prepararnos, no solo en cuerpo, sino también en alma y en espíritu. Hice este paréntesis para que entendamos para dónde vamos. Amén. Todos tenemos un llamado, el llamado a la salvación, y luego viene otro llamado, que es el llamado al servicio. Y aquí vamos a mirar cómo funciona. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Entonces aconteció que cuando Jehová iba a alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo. ¿Desde dónde? Desde Gilgal. Estoy leyendo el verso 1, voy para el 2. Y Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, le dijo Elías. Le dijo Eliseo, descendiendo pues a Betel. Escúcheme bien esta parte. Estuvieron en Gilgal, ¿y en dónde más? En Betel. Estos dos lugares son muy importantes. Estos dos lugares tienen unas características que nos hacen entender el propósito del por qué Eliseo no quería despegarse de Elías. El primero es Gilgal. Gilgal representa al mundo contemporáneo. Resulta que investigando la ciudad de Gilgal en esa época, era una ciudad, era un terreno en donde la gente se burlaba de Dios. Es decir, no podían creer cómo todos podían tener un solo Dios y obedecer a ese solo Dios, que era Jehová, el Dios de los hebreos. Entonces decían: yo la verdad no creo en eso, para mí es más importante la madre tierra, para mí es más importante el dinero, X y Y. Se burlaban de Dios. Un lugar muy bueno para que cualquier persona pudiera empezar a ejercer ¿qué? Un ministerio.
Y Elías le dice a Eliseo: Eliseo, sabes, te puedes quedar aquí, aquí te necesitan. Pero Eliseo dice: aún me falta algo. Hay algo que tú tienes que yo no tengo, y que si empiezo a ejercer así como estoy, no va a resultar bien. Por eso Eliseo dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y bajan a Betel. Betel, el segundo lugar. Estudiando Betel, dice que en Betel Elías tenía una escuela de profetas. Es decir, que Elías preparaba a otros profetas en la ciudad de Betel. En Betel conocen a Jehová, el Dios de Israel. En Betel adoran a Jehová, pero son como esos de sí voy, no, sí voy. Y un día van, otro día no van. Betel representa la iglesia contemporánea, en donde soy creyente pero no fanático. A mí léame la Biblia, que yo más o menos la entiendo, y el resto de la semana no hago nada. Ore por mí, porque yo no sé orar muy bien. La iglesia contemporánea es muy similar al pueblo de Israel cuando Moisés subió al monte. Cuando Moisés baja dicen: no, habla tú con Dios y nosotros hablamos contigo. Y si miramos hoy en día cómo es la iglesia, a la iglesia le fascina hablar con el pastor. No es que sea malo, pero no le gusta orar, no le gusta buscar de Dios, no le gusta ayunar. Siempre todo tiene que ser a través de un intermediario, y ese intermediario puede ser ¿quién? El pastor. Betel era una ciudad así. Ellos no buscaban de Dios, sino que a toda hora estaban esperando a que alguien viniera y les profetizara. Un muy buen lugar para alguien que quiere tomar un ministerio. Y Elías le dice a Eliseo: sabes, puedes quedarte aquí, aquí también te necesitan. Y si nosotros estuviésemos en eso y dicen: tú tienes ministerio, tú tienes un llamado al pastorado, y sabes, curiosamente el pastor de tal iglesia cayó en pecado, tú puedes ocupar ese puesto. Y es por eso que vemos a 2, 3, 4, 5 luchándose el cargo del pastor de una iglesia. Pero Eliseo dice: no, Elías, aún me falta algo que tú tienes y que yo no tengo, y que si yo me quedo aquí para ejercer, no me va a salir ¿qué? Bien. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ahora salen de ahí Elías y Eliseo y se encuentran con los 50 hijos de los profetas, y le dice: ¿sabes que Jehová va a arrebatarte hoy a tu Señor? Y Eliseo dice: sí, yo lo sé, pero cállate, respondió. Todavía no me lo recuerdes, porque yo no puedo dejar que él se vaya sin obtener lo que necesito recibir. Si realmente el manto de un hombre hacia otro hombre funcionara, a Eliseo le hubiese bastado eso. Pero para Eliseo no era suficiente. Eliseo dijo: yo necesito algo, a mí me hace falta ¿qué? Algo que tú tienes, que yo no tengo todavía. Amén. Señor bendito. En el verso 4 ocurre lo siguiente. Estamos en Segundo de Reyes, capítulo 2. En el verso 4 dice: Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y se vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. ¿Qué ocurre si Eliseo hubiese empezado el ministerio ahí? Eliseo hubiera estado siempre a la sombra de lo que fue Elías. Y quiero que por favor entiendas esto, porque eso está pasando hoy en día en la iglesia de Cristo, y eso hay que cortarlo. Si Eliseo se hubiese quedado ahí, todo el mundo le hubiera dicho: venga, ¿así lo hubiera hecho Elías? ¿Cómo hablaba Elías? ¿Así ministraba Elías? ¿Me estoy haciendo entender? Porque hoy en día todos quieren que alguien se sujete a su ministerio. Vamos a abrir una obra. Pastor, Dios me llamó al pastorado. Claro que sí, yo te envío con mi cobertura. Por lo tanto, tú eres siervo de mi ministerio.
Y eso es lo que hoy en día todos están tratando de hacer. Y eso hay que cortarlo. Porque la cobertura, ¿de quién viene? ¿De quién viene el manto? ¿De quién viene el llamado? ¿Me entiendes, iglesia? Es importante esto, porque Eliseo dice: yo voy a ejercer, sí, pero tengo que tener algo que tú tienes que yo no tengo. Y no voy a vivir a la sombra de lo que tú hacías, porque yo sé que Dios tiene algo nuevo para mí. Amén. Ahora bien, en el verso 10 dice, del 7 al 10 dice lo siguiente: pero llegaron 50 hombres de los hijos de los profetas y se pararon o parados enfrente a lo lejos, mientras ellos dos, Elías y Eliseo, se detenían junto al Jordán. Tomó entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las que se apartaron a un lado y al otro, y ambos pasaron en seco. Paremos aquí, por favor. ¿Qué significa esto? Eso es un paso de obediencia. ¿Qué es? Escúcheme bien. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor abre las aguas del mar para que ellos pasen en seco. Esto simboliza el bautismo del pueblo al salir de la esclavitud del pecado. Cuando el pueblo se para frente al Jordán y dice: nosotros no entramos, duran 38 años más dando vueltas al desierto, más 2 que llevaban 40 años, ¿sí? Y cuando ese pueblo es renovado, el nuevo pueblo se para a la orilla del río de Jordán, y Dios vuelve y hace lo mismo, separa las aguas para que ellos pasen en medio de las aguas. Recuerde que el Jordán es un río que cuando está crecido se extiende varios kilómetros de una orilla a la otra. Entonces Dios separa las aguas y ellos pasan. Eso simboliza el bautismo de la nueva generación que quiere obedecer a Dios para entrar a la tierra prometida. Y ahora tenemos a un Elías, un siervo de Dios, junto con su discípulo, un Eliseo, preparados para pasar ¿en dónde? En el Jordán. Eso significa que para que tú ejerzas un llamado ministerial, debes ser obediente. Eliseo en ese momento recibió también el bautismo. Por esa razón nosotros, cuando alguien va a ministrar en algún liderazgo de la iglesia, esa persona debe ser bautizada. Eliseo no se salvó de eso. Y pasan, se cumple otro propósito. Y mire lo que dice la palabra aquí: en cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea ¿qué? Arrebatado de tu lado. Y todo lo que hablamos se sumerge en esta pequeña porción. Eliseo dijo: te ruego que me dejes una doble porción ¿de qué? De tu espíritu. Verso 10: cosa difícil has pedido. ¿Por qué Elías le dice esto a Eliseo? ¿Sabe por qué? Porque Elías no podía cumplirle esa petición a Eliseo. Porque no es propiedad de Elías dar una porción del Espíritu Santo a nadie. Eso le compete ¿a quién? A Dios. Por eso Elías le dice a Eliseo: ¿sabes? Cosa difícil has pedido. Yo te dije: pídeme lo que quieras, y tú me pides algo que yo no te puedo dar. Entonces Elías lanza una palabra profética que dice: si me ves cuando seas separado de ti, te será concedido. No le dice te lo daré. Ojo con esto. Por eso nuevamente decimos: el manto no viene de Elías, el manto viene de Dios. Si tú ves cuando yo sea tomado, esto te será concedido. ¿Qué quiere decir esta parte? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver que Dios haga algo poderoso en sus vidas? Ojo que aquí hay una perla preciosa para todos ustedes. Si no le quitas la mirada a lo que Dios está haciendo, si no te apartas de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará, podrás ver la gloria de Dios. Las peticiones de tu corazón serán respondidas. Sí, y solo si te mantienes firme en el propósito de poner tu mirada puesta en el Señor. Por eso Elías le dijo eso a Eliseo: si tú ves cuando Dios me tome, te será concedido. Es decir, no quites tu mirada de la gloria de Dios. Solo aquellos que se mantienen firmes podrán ver estas cosas.
Por eso, iglesia, hay muchos que piden y piden y no reciben. ¿Por qué? Porque hoy están pidiendo aquí, pero mañana están festejando allá. Porque hoy están diciendo gloria a Dios y mañana están vociferando y blasfemando y diciendo groserías. Porque hoy están levantando sus manos y cantando y mañana están cantándose un reggaetoncito. ¿Cómo cree que van a recibir? Si es que el secreto para recibir está ahí escrito. No quites tu mirada ¿de quién? De Dios. No quites tu mirada de lo que Dios está haciendo o va a hacer, porque si lo haces no recibirás lo que estás pidiendo. Amén. Ahora, ¿cuántos saben que van a recibir lo que están pidiendo? Tremendo este pedazo, ¿no? Dice, pero si no, no. Así de sencillo. Qué respuesta tan dura. Si tú ves cuando Dios me tome, recibirás. Pero si no, no. Una doble porción le pidió Eliseo. Ahora, quiero concluir con eso, iglesia, que es importantísimo. Tú y yo, en este momento, debemos anhelar el manto del Espíritu Santo. No la cobertura mía como pastor. Hay algo que es importante, y es que yo como pastor debo vivir en santidad. Yo debo esforzarme por ser un ejemplo para todos ustedes. Yo soy la guía puesta en este lugar para decirles: la palabra dice esto, si tú lo quieres hacer, hazlo. Porque cuando la cabeza de un ministerio está mal, pues ¿qué le imparto yo a la iglesia? Y eso es lo que reciben, y eso es lo que, en eso es en lo que se van a mover. Si tú ves que hay un ministerio donde el pastor es un pecador, donde los líderes son unos pecadores, donde toda la vaina es un problema, y como que todo el mundo se lava las manos y nadie quiere hacer nada, huye. Amén. A eso se le conoce como cobertura pastoral o ministerial. Sobre eso no hay vuelta de hoja. Listo. Pero el manto es otra cosa. El manto del Espíritu Santo debe estar ahora sobre todos nosotros. Amén. Porque el manto es el llamado que Dios te ha hecho para ganar almas. Hoy en este tiempo hace falta gente que realmente ame a Dios, que realmente busque a Dios, que realmente se humille delante de Dios. Y le dice, y ocurre esto en el verso 11 en adelante, dice: aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego vino con caballos y los separó, los apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en el torbellino. Al ver esto, mire que Eliseo lo vio. Clamó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más lo volvió a ver. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y ¿qué hizo? Los rasgó. Esto significa o simboliza la humillación, el luto por haber perdido algo que se ama. Eliseo amaba a su maestro Elías, pero ya lo perdió. Es necesario hacer un luto, decir: ok, hasta aquí vamos, ahora tiene que venir algo nuevo. Y dice: alzó luego él el manto que se le había ¿qué? ¿Que se le había qué? ¿A quién? A Elías. ¿Elías le dio el manto a Eliseo? Se le cayó. No era autoridad de Elías darle el manto a Eliseo. ¿Por qué se le cayó el manto a Elías? Porque ya no necesitaba la cobertura espiritual para ejercer el ministerio. Ya estaba con el Padre. Amén. Regresó y se paró nuevamente a la orilla del Jordán. Y después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apenas hubo golpeado las aguas, del mismo modo que lo hizo Elías, mire que sí aprendió cómo se hacían las cosas. Amén. Estas se apartaron a uno y al otro lado, y Eliseo pasó en seco. Mire, iglesia, ¿qué quiero enseñarte con esto? Nosotros, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, no dependemos, escúcheme bien, no dependemos en nuestra relación espiritual de un líder o de un pastor. Nosotros en nuestra relación espiritual dependemos directamente de Dios. ¿Podemos aprender? Claro, porque Eliseo aprendió de Elías.
Para eso fue que estuvo con Elías. Amén. Pero su relación con Dios era algo entre él y Dios. Por eso él se para al pie del Jordán y dice: ¿dónde está Jehová, el Dios Elías? Porque ahora es algo entre él y yo. Tú te puedes parar en tu casa y decir: Jehová Padre Celestial, en el nombre de Jesús, lléname de tu Espíritu Santo, guíame. ¿Puedes hacerlo? Claro que lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. A eso se le conoce como el manto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Jesús dijo: me iré, pero no los voy a dejar solos. Voy a dejar con ustedes al Consolador. Él os guiará a todas las cosas. Amén. Así que si a ti hoy te dicen, y me quito la chaqueta y voy a poner sobre ti el manto, tú dices: yo reconozco tu liderazgo, reconozco tu ministerio, porque al que la Biblia dice que al que honra, honra. Pero el manto y la cobertura vienen ¿de quién? De Dios. Amén. Y aquí, iglesia, yo te digo, y te lo digo con mucho amor, yo no voy a permitir, a menos que tú seas un Caleb, yo no voy a permitir que si tú tienes llamado a servir al Señor, te quedes sentado calentando una banca. Tú vas a cumplir tu ministerio. Tú vas a ejercer el ministerio para el cual fuiste llamado. Amén. Y seguiremos clamando para que se despierten todos nosotros los dones del Espíritu Santo, porque todos tenemos dones del Espíritu Santo. Eso no le compete solo al pastor, es de la iglesia, una iglesia viva. ¿Cuándo ha visto usted un hígado que esté funcionando a medias? No existe eso en el cuerpo de Cristo. Todos estamos llenos, todos tenemos dones. Amén. Y todos vienen por la cobertura del manto del Espíritu de Dios. Bajo la sombra de tus alas estaré seguro, dice su palabra. Amén. ¿Quién sabe tú? Tienes el don de fe, el don de sanidad, el don de lenguas, el de interpretación de lenguas, el don de profecía. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que salirnos de romper ese cordón umbilical de la iglesia que depende de una sola persona, y juntos vamos a ser consiervos y a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por nuestra parte, levante la mano todo nuestro equipo pastoral, por favor, levante la mano. Enrique, el hermano Javier, mire, todos estos que forman parte de nuestro equipo pastoral. Por nuestra parte nos comprometemos a guiarle en lo que la palabra dice para que usted tenga una mejor calidad de vida. Amén. Pero por su parte solo le queda obedecer y buscar del Señor. ¿Para qué? Para que el manto del Espíritu lo llene, y usted será pescador y pescadora de hombres. ¿Cuántos llegarán delante del Rey y dirán: Señor, traje a todos estos para tu reino? Muy pronto, cuando Cristo venga, usted va a decir: oh Señor, yo no vengo con las manos vacías, vengo con 1000, con 2000, con 5000 que nos ganamos para la gloria de tu reino. Perdóname, Señor, son pocos, porque en el planeta hay más de 140 billones de personas. Yo solo te traje 5, pero no vengo con las manos vacías. Amén. Viene un gran avivamiento. Viene un tiempo fuerte para la tierra, pero fuerte. Vamos a ver el cumplimiento de la palabra de una manera poderosa. Todo se está preparando para que haya una persecución, pero a la par hay un avivamiento, ¿sabes? Y tú y yo debemos estar confiados, sabiendo que el manto del Espíritu está con nosotros y que Él cumplirá su propósito en mí. Diga: Señor, tú cumplirás tu propósito en mí. Tú cumplirás tu propósito en mí. Aleluya. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Está en mí, porque el Espíritu Santo está conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Cierra tus ojos ahí en donde estás, por favor. Dile: Señor, yo te doy gracias. Gracias, Padre, porque puedo entender que dependo de ti para crecer. Gracias, Padre, porque puedo entender que hay lugares como estos en donde puedo ser preparado, Señor. Pero que si yo no me quiero preparar, ¿cómo voy a ejercer lo que has traído para mi vida, Señor? Gracias, mi amado Dios, porque puedo entender que tú has puesto dones espirituales en mi vida. Ayúdame, Señor, a ser como Eliseo, a entender, Señor,
que primero debo ser obediente y lleno de tu espíritu antes de hacer cosas equivocadas. Ayúdame, Señor, a no querer imitar a los demás, porque ahora sé que tú tienes un aceite fresco para mi vida. Ayúdame, oh Dios, a estar bajo el manto de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser una iglesia que entiende lo que tú quieres para esta tierra, Señor. Oh, mi Dios, en el nombre de Jesús, dile conmigo al Señor: Señor, yo creo que tú tienes una unción fresca para mi vida. Yo la recibo en el nombre de Jesús y haré lo que tú me has llamado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Amén y amén. Dale ese fuerte aplauso a este Rey poderoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos que nos ven a través de la red social. Les bendecimos y creemos que Dios hará cosas grandes a través de ustedes. ¿Saben? Por algo es que Dios nos está conectando con todos, en Argentina, en Puerto Rico, en Chile, en Ecuador. Tenemos hermanos que nos ven en Venezuela también. Les bendecimos y sabemos que vienen cosas poderosas para la iglesia de Cristo. Dios los bendiga y Dios les guarde. Amén. Mientras tanto, aquí mis hermanos, cierren por favor sus ojos.